Hola, soy Génesis Landaeta y hoy vamos a hablar sobre los fundamentos teóricos de la moral. Es un conjunto de normas, reglas, valores, principios y costumbres que se encuentran implícito o explícitamente en un grupo humano determinado. Son las que determinan el comportamiento humano y establecen las obligaciones y deberes de los sujetos. La etimología de la palabra moral viene del latín mos, que significa costumbre, carácter, modo de ser o modo de vivir, a diferencia de la palabra ética, que proviene del griego ethos y se traduce como cualidad de carácter. Por lo tanto, aunque ética y moral sean constantemente confundidas, la ética es la que se ocupa del estudio de la moral sin ser lo mismo que ella. Origen de la moral. Para algunos, los fundamentos de la moral residen en la ley moral, que tiene su origen en la razón. Es la razón que a través de un imperativo categórico debe gobernar las acciones humanas. Por otro lado, algunas personas piensan que el fundamento de la moral está en los sentimientos, la simpatía y el agrado, determinando que son estos quienes rigen lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, la realidad es que quien determina la costumbre, las reglas, los valores de estos diferentes grupos humanos es la cultura. Por lo tanto, el origen no histórico de la moral de cada sujeto dependerá de su cultura. La cultura no es el único agente socializador. La familia, la escuela, la iglesia y ahora también las redes sociales son agentes socializadores. Por lo tanto, nuestra forma de ser, valores, comportamientos se ven determinados en una mayor o menor medida por estos factores. Histórica y origen histórico de la moral. En la sociedad primitiva, el hombre primitivo pasa de ser un ser individual a ser un ser social. En consecuencia, fue cambiando su conducta para el beneficio de su tribu. Las acciones buenas eran las del beneficio común. En la edad antigua, los hombres libres eran de una moral con fundamento y justificación teórica en las grandes doctrinas éticas y filosóficas de la antigüedad. Algunos de los filósofos que hablaban sobre la ética y la moral era Immanuel Kant, que expresaba que todos los seres humanos disponemos de la capacidad de razonar a cada momento, si algo es bueno o malo. Por lo tanto, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal es innata, es decir, que nace con el ser humano. En la sociedad feudal, la moral de esta sociedad respondió a características sociales y económicas, pero sobre todo espirituales, ya que la conducta estaba impregnada por un alto contenido religioso, debido al papel predominante de la Iglesia en la vida de esta sociedad. En la Edad Moderna, esta moral estaba regida por las normas de la Iglesia y por la cultura, al igual que en la Edad Feudal. Sin embargo, el dominante, quien era el colonizador, imponía a los pueblos originarios y esclavos sus tradiciones, con la justificación de ser una civilización superior. Por lo tanto, la moral que predominaba era la del pueblo colonizador. En la actualidad podemos observar que existen personas más conscientes y evolucionadas que otras. Por lo tanto, existen diferentes tipos de morales. De hecho, existen moral como seres humanos existen en el mundo. Características del valor moral o de una persona con valor moral. 1. En tanto que los valores perfeccionan al individuo parcialmente, la moral se enclava en el núcleo de la identidad personal. 2. Las personas con valor moral es todo lo contrario a un sujeto mezquino, egocéntrico o egoísta, interesado exclusivamente en su propio bienestar. Por el contrario, es una persona generosa. 3. Las personas con moral manifiestan y contagian una felicidad que surge de su interior y del núcleo de su identidad personal. 4. Las personas que manifiestan un valor moral también manifiestan una triple armonía. Su conducta es congruente con lo que piensa y con lo que dice, y no hay autoengaño ni falsas posturas hacia los demás.
Las palabras, sus pensamientos y las acciones expresan lo mismo. Por último y quinta, una persona que actúa con un nivel moral positivo tiene puesta su atención en un valor moral intrínseco del acto que ejecuta y no le importa el beneficio personal que le traiga a él. En conclusión, una persona con un nivel moral positivo practica a su vez todos los valores de forma positiva. Sin embargo, esto dependerá de la cultura al que el sujeto pertenezca, ya que todos estos temas son relativos. La moral, lo bueno, lo malo y las costumbres no es lo mismo para todas las personas. Todo dependerá de la cultura, la familia, la sociedad, la escuela o la religión. Para concluir, una frase de Immanuel Kant que expresa: por eso no es propiamente la moral la doctrina de cómo nos hacemos felices, sino de cómo debemos llegar a ser dignos de la felicidad.